¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marianela Cordero. Le doy la bienvenida de parte de PwC Interaméricas a esta tercera sesión de esta semana de optimización de la compensación. En esta sesión de miércoles 2 de julio tenemos el tema del dinamismo organizacional, entendiendo la rotación en la compensación. Para quienes nos han estado acompañando desde el lunes, les recuerdo que muy pronto todas estas sesiones van a estar en nuestro canal de YouTube, PwC Interaméricas. Suscríbase para que cada vez que tenemos contenido nuevo pueda disfrutarlo. Entonces, dentro de unos días, en caso de que haya faltado alguna sesión, ahí la va a poder repasar. Además, quienes están suscritos al 6 pueden entonces tener las presentaciones, los que están suscritos al sistema del 6, y les recomendamos que para mejor aprovechamiento de cada sesión se unan a través de la aplicación Webex, que da más funcionalidades que el streaming regular. Le voy a presentar quiénes son nuestros expertos de hoy. El lunes conocieron a Victoria Scott, que es nuestra directora regional de consultoría en compensación y beneficios. Ella es máster en administración de negocios y tiene más de 23 años de experiencia en la firma, justo en el área de recursos humanos. Posee amplio conocimiento en el mercado laboral regional, en políticas de recursos humanos, salarios y beneficios. Es la coordinadora del sistema de la encuesta salarial 6 en la región. Por eso le decía, de estar suscrito a él es una gran ventaja. Bienvenida, Victoria. Y hoy se nos une a este panel de expertos Luis Gabriel Arias, que es consultor senior en compensación y beneficios en PwC. Él es licenciado en gerencia de empresas. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el área de compensación y beneficios. Así que este miércoles estamos en sus manos, Victoria y Luis, para que podamos conocer todos los detalles sobre el dinamismo organizacional, la rotación y compensación. Son temas o conceptos que hemos estado escuchando estos días, pero sin más demora, y les quiero recordar a nuestra audiencia que hay una sección para preguntas y respuestas una vez que termine Victoria y Luis de hacer su presentación, y de todas maneras ellos van a ser tan amables de compartirnos también sus medios de contacto para que en caso de que alguna de esas preguntas no se pueda evacuar ahorita en esta sesión, se la puedan hacer directamente a través de correo. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, y ya yo me pongo cómoda para ponerles atención y sacar mucho provecho, porque lunes y martes he aprendido mucho y estoy segura de que hoy no será la excepción. Adelante, bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias Marianela y bueno, el foro aquí presente es un placer. Efectivamente, estamos en esta semana de la optimización y creo que para todos ha sido de mucho provecho los temas que hemos venido tratando. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que es el dinamismo organizacional, eh, eh, y más que todo enfocándolo en la rotación, ¿verdad? Estratégicamente vamos a hablar de qué es la rotación, vamos a hablar un poquito acerca de eh, cómo se ha dado estos indicadores en la región y bueno, vamos a entrar en materia. Muy bien, hablemos del dinamismo. Y yo quiero así aprovechar con un ejemplo. Básicamente, hablemos de el ser humano como organismo vivo que tiene diferentes etapas en la vida. Nacemos, eh, pasamos nuestra niñez, pasamos la juventud, la adultez y luego la etapa de la adultez, pues el adulto mayor. Y creo que aquí podemos entender también que no somos seres estáticos, que no somos seres que nos quedamos en una sola fase y no nos movemos ni para adelante ni para atrás. De esta manera, las empresas son sistemas, son organismos eh, que tienen diferentes etapas y debemos de entender el dinamismo organizacional como esa capacidad que tienen las empresas para irse adaptando
rápidamente a los cambios y a los factores externos e internos que influyen en sus estrategias. Este organismo, las empresas, deben de estar preparadas para ir adaptándose a los cambios, irse también movilizando y alineando a las estrategias que tienen. Eh, y de esta manera, la rotación viene a ser un factor que deberíamos de medir en nuestras organizaciones y no solamente medir como un dato más, sino como un dato que nos va a permitir tener puntos de referencia de cómo estoy como organización, fidelizando y también atrayendo talento. De esta manera vamos a la pregunta de ¿por qué medimos la rotación? ¿O por qué deberíamos de medir la rotación? Y, y estos 5 factores que podríamos mencionar más, muchos más factores, pero estos son los 5 principales que para nosotros son importantes tener sobre la mesa a la hora de hablar de rotación. ¿Por qué? Porque tenemos como primer punto el tema de costo organizacional. Las empresas invierten en gastos para reclutar, invierten en capacitaciones, invierten en proyectos de productividad y todo esto conlleva un costo para la organización que debemos de siempre tener sobre la mesa a la hora de hablar de rotación o de al menos darle fundamento a la rotación. Como segundo punto, la salud organizacional. La rotación también es parte de esos factores que miden qué tan saludable está mi organización, qué tan satisfechos están los empleados o los colaboradores dentro de mi organización. También puede ser un termómetro de la calidad del ambiente laboral eh, y también nos puede dar como un sentido de norte hacia dónde el liderazgo debería ir caminando de la manera en que trata, en que gestiona a la fuerza laboral, a los colaboradores. Como tercer punto, la planificación estratégica. Rotación va ligado a planificación estratégica. Nos permite predecir comportamientos, nos permite analizar necesidades y vamos a entrar ahorita un poquito más en materia con algunos datitos de región. Nos permite también desarrollar esas estrategias para fidelizar, para retener y atraer el personal. Y bueno, todo esto también facilita una planificación presupuestaria. ¿Qué más? Bueno, deberíamos de tener sobre la mesa una cuarta razón y es el impacto en el negocio. ¿Cómo impacta la rotación dentro de mi negocio, dentro de esta capacidad, esta continuidad del negocio, en la calidad del servicio? ¿Cómo impacta la rotación en los diferentes departamentos o áreas de mi empresa, en la parte moral, en la parte de la satisfacción que tienen los colaboradores dentro del departamento? E incluso pues esto afecta la imagen de la empresa, ¿no? Y por último, el benchmarking, ¿verdad? Medimos la rotación para tener un benchmarking que nos permita comparar con un estándar, con contrastar con el mercado y así pues establecer objetivos y tener una mejor y más alineada identificación de los principales factores que vamos a incluir dentro de nuestra organización como mejores prácticas, como la mejor forma de tener a nuestros colaboradores fidelizados y también atraer nuevo talento. Una vez dicho esto, entonces hablemos de lo que vemos en región o de lo que hemos analizado a nivel regional. Y estos 3 datos están enfocados en lo que las encuestas de rotación a nivel regional han ido demostrando durante el paso del tiempo. Por ejemplo, les comento que a nivel regional tenemos un 22% como tasa de rotación promedio. Esta rotación incluye renuncias, despidos, finalizaciones de contrato, jubilaciones y fallecimientos. Ahora bien,
Este 22% se compone de un 12% de rotación por renuncia y un 7% de rotación por despido. Aquí les estamos presentando estos dos principales indicadores que componen ese 22%. Ahora, vean qué interesante. A nivel de rotación por renuncia, tenemos que la mayoría de las empresas no han identificado el motivo de renuncia. Y esto es de empezar nosotros a reflexionar, ok, ¿por qué no se está identificando el motivo de renuncia? ¿Será que no estamos aplicando nuestras encuestas de salida? ¿Será que no estamos entendiendo el por qué las personas están renunciando? Luego tenemos, y esto es muy claro, ¿verdad? Otra opción laboral con igual o mejor nivel y pues, por supuesto, mejores condiciones salariales. Este es el segundo factor o razón por las cuales las personas renuncian. Y vean, por último, tenemos el tema del traslado de la residencia lejos del lugar de trabajo, cuidado de dependientes y negocio propio. Estos son los factores que están como más consolidados o con mayor influencia en ese 12% de rotación. Ahora bien, por despido, claro está que tenemos factores factores como bajo desempeño y mal comportamiento, que ese es el primero que está en la lista de principales factores por despido, de razones por despido. Luego tenemos incumplimiento de políticas y procedimientos, que es que este casi que se repite en toda la región, y reestructuración y pérdida de confianza. Entonces, con esta diapositiva podemos empezar a reflexionar. Bueno, ¿cómo estoy yo como empresa en comparación con el mercado? Ya sé que a nivel de mercado podemos irlo decantando por país, pero a nivel de región, vean que tenemos un 22%. Ok, ¿cómo estoy yo con base en esta rotación? Y lo hablábamos de la diapositiva anterior. ¿Por qué medimos la rotación? Bueno, para el benchmarking. Y luego decimos, ok, tenemos un 12% de rotación o tasa de rotación por renuncia, en la cual no se ha identificado el motivo de renuncia. Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con nuestra encuesta de salida? ¿Será que nuestra encuesta de salida dejó de ser dejó de estar actualizada, dejó de estar midiendo este tipo de motivación? Y por último, la rotación por despido. ¿Está esa comunicación clara en la parte del desempeño, en la parte de qué se espera del colaborador, cuáles son esas actitudes, comportamientos que se esperan de nuestros colaboradores? Esto no es solamente un dato más, un porcentaje más que vamos a agregar en nuestro Balance Scorecard. No, esto debería de llevarnos y motivarnos a la reflexión a nivel estratégico. Hablemos de la antigüedad. De esa tasa de rotación que vimos anteriormente, de esas personas que están rotando, un 52% de esas personas que están rotando lo están haciendo en los primeros 2 años de antigüedad en la empresa. Vean qué interesante, los primeros 2 años de antigüedad de las personas en la empresa son sumamente cruciales porque básicamente tenemos aquí a la mitad de las personas que están rotando. Es decir, del 22% de tasa de rotación, un 52% de las personas que están rotando están en estos 2 primeros años. ¿Qué está pasando en estos 2 primeros años? ¿Será que está claro el objetivo al cual cada persona debe apuntar y debe entonces caminar en su carrera profesional dentro de la empresa? Empecemos a reflexionar, porque estos no solamente son porcentajes, la idea es que podamos sacarle reflexión a esto. Y por último, un 25% de esta población que rota se encuentra en aquel rango de 5 o más años de antigüedad en la empresa. O sea,
La mitad está en los primeros 2 años y una cuarta parte de 5 o más años de antigüedad en la empresa. ¡Wow! ¿Qué está pasando con estas carreras profesionales, con esta claridad en el objetivo de la persona, en la claridad de los objetivos, de la alineación a la empresa? Porque sí es bastante la cantidad de personas que nos están rotando en los primeros 2 años. Si seguimos en la siguiente diapositiva, aquí entramos en el tema del desafío de las generaciones. Cada empresa tiene que luchar, tiene que batallar con un gran desafío que tienen en la mesa, y es que es el tener que tratar, tener que gestionar diferentes expectativas, estilos de vida y diferentes valores de los colaboradores. Eh, y esto va cambiando por generación. Y vean que de las personas que nos están rotando, un 54% es de la generación millennial, de la generación Y. Claro está, en menor proporción los baby boomers y generación X, en un 2% y un 7%, pero vean que la proporción se nos concentra en la generación Y y ahora en la generación Z. ¿Cómo hacemos para gestionar de una mejor manera nuestra convergencia generacional? Eh, Sin caer, ¿verdad?, en que vamos a segmentar la compensación, segmentar los beneficios a tal grado que se nos vuelva inmanejable. No, claro está que hay que estandarizar, hay que mantener ciertos procesos estándares para que no se nos haga insostenible en el tiempo el manejo de la compensación, los beneficios. Pero crucial atención, ¿qué está pasando con la generación Y y la generación Z? ¿Será que este cambio de patrones influye en la forma en que las generaciones van buscando su crecimiento dentro de las empresas? Como les digo, es para reflexionar este webcast de hoy. Ahora bien, si lo segmentamos por género, vemos que tenemos todavía un 55% que es eh, población de género masculino, es decir, que de esa cantidad de personas que están rotando, el 55% son de género masculino y un 45% es población de género femenino. Ahora bien, analicemos las principales razones. Ambos comparten la misma razón de renuncia, y es mejor oportunidad, ya sea con el mismo nivel o un nivel superior y con mejor salario, claramente. Ahora veamos la segunda razón por la cual están rotando. Veamos que en el género masculino es la búsqueda de un rol alineado con el enfoque profesional o del estudio, ¿verdad? O por negocio propio. Pero en el caso del género femenino es por temas de responsabilidad familiar, cuidado de hijos o dependientes y falta de flexibilidad. Y aquí empezamos a contrastar. Estamos nosotros escuchando a nuestras diferentes poblaciones dentro de las empresas, y a esto sumémosle cambios también generacionales a nivel de género también. Es interesantísimo lo que podemos sacar si nosotros extraemos de los colaboradores la información. Ahí está la información. Y por último, a nivel masculino, la residencia lejos del lugar de trabajo, y en el caso femenino, el clima laboral. Importantísimo, y vuelvo y recalco, estamos escuchando la voz de nuestros colaboradores, porque como les decía, esto conlleva costos organizacionales, conlleva planificación estratégica, conlleva una serie de razones que deberían de ser importantísimas para que nosotros empecemos a aplicar nuestros estudios, nuestras comparaciones con el mercado, nuestros procesos de encuestas de salida. Muy bien. Si seguimos con la siguiente diapositiva, y esto es para cerrar como esta parte de los datos, la rotación no es solamente un dato frío, no es solamente un dato que usted y yo obtenemos de un estudio, de una encuesta, no. La rotación debe llevarnos a tomar acción.
¿verdad? Y esta acción enfocada en una fidelización de nuestros colaboradores y un análisis de la cultura organizacional. ¿Qué tan definida está esta cultura? ¿Qué tan permeada está en nuestros colaboradores? ¿Verdad? Porque como hablamos, el dinamismo organizacional nos lleva a estar preparados a los retos, nos lleva a estar preparados a ser ágiles, a ser flexibles, a innovar, a ser resilientes. Y de esta manera la rotación puede llegar a ser un gran factor que nos pueda llevar a un mejor manejo de esa fidelización de nuestros colaboradores. Bueno, de mi parte, ha sido un gusto y ahora entramos con Victoria Scott, que nos lleva a pues, entrar un poquito a la parte del razonamiento de esa compensación y esa rotación del futuro. Adelante, Vic. Muchísimas gracias. Vamos a ver, estábamos hablando de la rotación, estaba diciéndoles qué es lo que podemos rescatar o qué vimos en la historia que nos contó Lubin. Nos contó que rotan los millennials, son infieles, la verdad, yo qué les puedo decir, siguen siendo infieles a las empresas, nos rotan los que tienen menos de 2 años de trabajar en la empresa y nos rotan los hombres. Entonces, hombres millennials con menos de 2 años de trabajar en la empresa, revisemos qué es lo que tenemos para poder determinar hacia dónde se pueden ir. Me preocupa sobremanera que no tengamos las razones claras de por qué la gente se está yendo. Eso es dejar la data salir caminando por la puerta de la empresa. ¿Por qué? Porque nos pueden decir no solamente salario. Yo siempre he dicho, el acto siguiente de una renuncia inmediato es porque me están pagando más, pero realmente hay muchas razones que se pueden ocultar detrás de esa renuncia. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Planes de carrera, no me siento lo suficientemente escuchado, qué es lo que la empresa me está ofreciendo, cuál es el propósito de mi empresa. Hablábamos el lunes de cómo se alinea mi propósito como colaborador con la cultura meta de la empresa, qué me ofrece la empresa en términos de crecimiento, planes claves, desarrollo, demás. Esas 4 interrogantes las podemos ver inclusive en la mente de los colaboradores. Esta es una filmina para los que nos han estado siguiendo en los últimos 3 días que hemos traído con nosotros. ¿Por qué? Porque realmente esas interrogantes son las que yo quisiera que ustedes trataran de resolver en sus empresas al finalizar de esta semana. Más allá de la compensación, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la oportunidad que me da esta empresa? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que me puede facilitar para hacer mi trabajo? ¿Cuál es la cultura que se promueve, la comunicación, la inclusión, la permanencia? Ah, he tenido oportunidad de trabajar en diferentes foros y conversando con algunos colegas decíamos, bueno, es que estamos a veces encasillando inclusión, ¿verdad? Con solamente el tema de género, ¿verdad? Pero realmente inclusión va más allá. ¿Cómo está compuesta nuestras generaciones dentro de esos equipos de trabajo? ¿Cuántas personas mayores de cuántas personas de generación X yo tengo un equipo de toma de decisión, cuántas personas boomers yo tengo en un equipo de toma de decisión? Entonces, realmente, eso es un análisis que debemos ir determinando en cómo estamos trabajando estos factores. Todo eso conlleva a una persona a estar más fiel o menos fiel a la organización, porque de un tiempo para acá, analizándolo y tomándole la idea a un colega de PwC España, diríamos, es que usted retiene a las personas bajo en contra de su voluntad. Entonces, mejor hagámoslos fieles, fidelicemos su permanencia en la empresa. Y tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Cómo están los programas de bienestar dentro y fuera del trabajo? O sea, ¿qué tanto la empresa se está preocupando por ello? Y todo eso son temas que van alineados directamente con la rotación. Y si quisiéramos entender un poco cómo el futuro llegó ya, porque el futuro del trabajo está hoy, entendamos un poco cuál puede ser la rotación del futuro. Y vemos que si nosotros logramos integrar una metodología de compensación personalizada con beneficios enfocados en el bienestar, la rotación va a ir hacia un escenario estable, ¿verdad? Con menos cambios o menos, más, con cambios tal vez más prolongados, no necesariamente tan inmediatos como, vamos a ver, fuimos, sí, Lubin fue bastante condescendiente poniendo los primeros 2 años,
y el 52% rota los primeros 2 años. Pero si nosotros lo vemos los primeros 3 meses de trabajar en la empresa, ese porcentaje todavía es un poco más alarmante porque al final de cuentas, 3 meses, yo siempre lo he dicho cuando hago análisis de rotación, 3 meses la persona ni siquiera se sabe el nombre del guarda de seguridad de la empresa. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué la empresa no me hace clic? ¿Por qué uso algunas empresas de salvavidas, verdad? Vean un poco la rotación en el tiempo y con esto quiero decirles que hacia el futuro podríamos estar especulando que la rotación va a ir hacia la baja, pero, pero si hacemos qué, si mantenemos esos esquemas de bienestar flexibles, esos esquemas personalizados, esa comunicación de acuerdo a la información, a la data que me puede generar el conocer a las personas, el conocer con quién yo trabajo, cuándo yo trabajo, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Vean, con un simple análisis a nivel regional, porque esto es a nivel de Interamérica, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, los datos que nos dieron las empresas que participan en el estudio de rotación que hacemos. Señores, esta rotación, si nosotros nos vamos a ese porcentaje, podemos verlo que las razones por las cuales las personas renuncian, hombres, mujeres, son diferentes. Bueno, sí, al principio podemos determinar, la mayor razón es, no sé cuál es la razón, entonces, bueno, quitamos esa preocupante no, no seguimiento de qué es lo que está pasando y nos vamos a la siguiente razón. Ok, me ofrecen mejor salario con mejores condiciones. Uy, mejor salario. Claro, yo no me voy a ir a otra empresa si no me pagan lo mismo que estoy ganando ahora o mínimo un poco más, ¿verdad? Entonces es un acto reflejo de no sentirme bien donde estoy y ir a buscar otras oportunidades. Mejores condiciones. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones que yo estoy ofreciendo que no veo, que no las estoy percibiendo en la empresa en que estoy? ¿Verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué la gente, y ya que está dentro de mi empresa, no logra percibir algunas cosas que los otros sí? Porque resulta que la empresa de donde yo me fui contrata gente y la persona que se fue de la empresa donde salió dijo que se iba a ir a otra empresa con mejores condiciones. Entonces, yo me estoy yendo porque no me gustan las condiciones de trabajo, pero alguien viene aquí y sí le gustan esas condiciones o por lo menos lo percibe mejor cuando se está haciendo el reclutamiento. Ahí Lubin se los dijo, vamos a reflexionar hoy, vamos a pensarlo, voy a dejar pensando. Y no importa, porque mañana y pasado vamos a seguir hablando de la compensación del futuro y estratégica. Así que por ahí tal vez le solucionamos algunas de esas incógnitas que ustedes tienen. Pero sí les digo, vean, la rotación ahí va un poco hacia la baja, veníamos de un 2021 con una rotación del 27% se mantuvo en el 22, post pandemia, la gran renuncia, las personas no sabían para dónde iban, qué querían hacer, estaban un poco decepcionados de algunas acciones que había tomado la empresa en términos pandémicos. 2023 debería ser un año estable, pero resulta que siguió la rotación algo alta, pero para 2024 ya se estabiliza un poco. Entonces, analicemos qué áreas son las que más nos rotan, qué edades son las que más me rotan, de qué zonas geográficas son las que más me rotan. ¿Y qué podemos hacer? Un análisis de rotación. Es que el análisis de rotación va más allá del dato frío, como decía Lubin. Va más allá, rotó un 22%, ahí me quedo, ¿verdad? Pero podemos hacerlo en base a la punto 1, recopilación y análisis de datos. Recopilación y análisis de datos, tenemos que entender por qué se va la gente, de qué área se va la gente, dónde, quién es el jefe o líder inmediato de esas personas que se fueron, en qué mes se me va más gente, que inclusive si queremos ser algo capciosos, podríamos inclusive determinar de qué zonas geográficas son las personas que más se me fueron, de qué género, en qué edades, en qué rangos de edades, este, debemos determinar cuál fue el desempeño de esas personas que se fueron, si fueron ascendidas, si no fueron ascendidas, si se tomaron en cuenta o no se tomaron en cuenta para ocupar alguna otra posición, si tengo la posibilidad del mobility dentro de la organización, si esa persona estaba estudiando, si no estaba estudiando. Hay tanta cosa que deberíamos entender detrás de una renuncia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es solamente que esta persona se fue y ya,
cada una de las personas que se van cuentan una historia de qué fue lo que vivieron dentro de la organización. Debemos recopilar toda esa información por medio del análisis, de la analítica de datos y entender cuáles pueden ser las tendencias para poder ir minimizando ese impacto. Debemos hacer una evaluación del impacto, determinar causas de rotación, analizar efectos. Bueno, vean, ayer hablamos de la parte financiera y económica y se habló también de esta parte de rotación. ¿Quiénes son puestos claves dentro de la organización? ¿Qué puestos son los que definitivamente no necesito que roten? Los voy a blindar, esos puestos no se pueden ir. ¿O cuáles puestos son más fáciles de capacitar, son más entrenables, su rendimiento es más, el ciclo de rendimiento de la persona que está ahí es más corto, lo puedo poner a rendir, digamos, o devolver ese gasto o esa inversión en contratación más rápido? Bueno, todos esos análisis tenemos que hacer. Debemos desarrollar estrategias. Bueno, no me quiero que me roten los puestos de esta área, quiero que me roten los de esta, que no quiero que los puestos de esta zona, los que tienen sucursales, esta sucursal no se me va con esta tienda, ¿verdad? Ahí tienen que ir analizando cuál va a ser su estrategia de rotación. Y vean, se los digo de una vez, la estrategia de rotación no puede llegar a decir y decir, uy, ¿cuánto es la rotación del mercado? 22%, 15% de rotación para el otro año. Ese va a ser el balance scorecard, esa es la meta, todos con un 15% de rotación. No, porque no sabemos cuánto podemos llegar a ese 15% de rotación. Veamos históricos de comportamientos de rotación de la empresa, cuál ha sido los porcentajes de rotación que normalmente se han manejado, ¿verdad? Si ustedes como empresa han manejado históricos de rotación promedio de 25 para arriba, pues entonces llegarlo por lo menos al 22 puede ser un gran logro. Yo siempre he comparado, y los que me han escuchado en otras charlas de rotación lo han dicho, para mí la rotación es como el colesterol, bajar un 1% es dificilísimo, ¿verdad? No solamente hacer ejercicio, no es solamente dejar de comer cochinadas, diría mi hija, que no es solamente cerrar el pico, diría mi mamá, pero no, es simplemente es hacer acciones, tomar una serie de acciones, combinarse en diferentes estados para poder llegar a entender qué es lo que está pasando. Implementar y comunicar. Muchas personas se van de la empresa por mala comunicación, por muy mala comunicación, porque no entendían algo, porque no se les dijo correctamente algo, porque la comunicación no vino de la persona correcta, porque no vino en el momento correcto, porque no vino en el tiempo correcto. ¿A cuántos de ustedes, vean, quisiera ver sus reacciones? Las personas se van y dicen, uy, pero esa era la que yo tenía para que fuera el sucesor, era el que tenía en plan de desarrollo, era el que yo había pensado que si el jefe se iba, era el que iba a poner de jefe, pero ya se me fue. Y uno pregunta, ¿le dijeron al jefe, a esa persona sabía que estaba en plan de sucesión o simplemente sintió que lo estaban recargando de funciones y responsabilidades y que realmente no era la persona correcta para ello? Veamos, mucho cuidado con la comunicación. Y algo muy importante que hemos repetido durante toda la semana, monitoreo y mejora continua. Monitoreo, monitoreo, monitoreo. Hoy en día tenemos herramientas como Power BI, como Python, y otras que nos pueden ayudar a dar seguimiento a esa data que tenemos en nuestras bases de datos internas como empresa. Debemos estabilizar la rotación, ¿verdad? ¿Qué nos pueden dar? Una estabilidad con la rotación. Debemos tener una personalización continua. Los paquetes de compensación deben ser personales. Si yo me siento en mi lugar, si yo me siento propio, si yo me siento estable donde yo estoy, pues simplemente me va a costar más irme. ¿Por qué? Porque simplemente como ser humano me va a dar miedo irme a otro lugar donde tal vez no me reconozcan, donde tal vez no consideraron mis horarios laborales, donde tal vez dijeron, vea, es que tal vez hay un horario flexible, puedo entrar una hora antes, salir una hora antes, puedo entrar una hora después, salir una hora después, porque realmente esto se adapta mejor a mi dinámica familiar, a mi dinámica de vida, a mis estudios. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque son cosas muy pequeñas que tal vez no generan un gasto muy grande dentro de la organización que pueden hacer la diferencia. Tenemos que integrar un propósito y un desarrollo, ¿verdad? Y tenemos que intentar tener los resultados esperados, que son reducción de rotación voluntaria, prolongar la permanencia
de las personas e incrementar la cultura positiva dentro de la organización. Vean, pónganse una meta. La meta puede ser, bueno, si bien, si bien es cierto, yo no voy a, a lograr bajar tanto la rotación, vamos con metas volantes, dirían los expertos en ciclismo, ¿verdad? Si yo no voy a lograr bajar la rotación en 2-3%, que es lo que quiero, por lo menos voy a lograr que el tiempo, si yo lo empiezo a medir y se me van a los 3 meses, y se me van a los 6 meses, yo voy a lograr determinar que por lo menos se me vayan al año, ¿verdad? Que conozcan la fiesta de Navidad, ¿verdad? En son de broma y en serio decía en una charla que bueno, que lo bueno de que las personas se fueran en los primeros 6 meses es que usted puede repetir la misma fiesta de Navidad todos los años, porque todos los que van a asistir a ella son los mismos, entonces no tiene por qué estarse inventando cosas nuevas cada año, porque la fiesta de Navidad puede ser exactamente la misma, pero eso no se trata, ¿verdad? Se trata de poder estar permanencia o fidelidad a los colaboradores. Cambio de perfil, de fidelización de empleados, ¿verdad? Debemos determinar cuál es el nuevo perfil del colaborador que requerimos, ¿verdad? ¿Cuál es ese perfil? ¿A quién quiero dejar? ¿Cuál es el perfil que necesito? Eso lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando mañana y pasado. Debemos determinar las competencias, habilidades de los perfiles, de los puestos que se necesitan, ¿verdad? Tenemos características del mercado del futuro, contra qué estamos compitiendo, a dónde estamos compitiendo, qué queremos atraer, de a dónde queremos atraer gente. Muchas veces desligamos los análisis de rotación de la contratación, del reclutamiento y de la compensación. Hacemos silos y son totalmente se complementan entre sí. Debemos utilizar los datos de uno, de otro y del otro para poder integrarlos en una sola decisión de hacia dónde vamos. Y debemos entender y conocer los beneficios organizacionales. Tampoco podemos llegar a determinar que voy a cambiar todo mi paquete de beneficios porque 2 candidatos me dijeron que querían seguros gastos médicos para su familia. Bueno, ¿cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál es financieramente viable? ¿Qué es lo que hemos dado históricamente? ¿Hacia dónde queremos llegar? Pero todos estos análisis no los podemos hacer si no medimos por lo menos como mínimo una entrevista de salida de por qué se va la gente. La personalización de los beneficios, el bienestar, el desarrollo integral podrían lograr no solo una reducción general en la rotación, sino también un cambio en el perfil de los empleados que decidan quedarse. Pero lo primero que tengo que entender es cuáles empleados yo quiero retener. ¿Qué perfil es el que se adapta a la estrategia de mi empresa? Primero tengo que conocer mi empresa y eso lo vamos a ver en mucho detalle mañana y pasado. Entonces, realmente con esto lo que les quiero decir es que vamos a ir logrando esa fidelización, vamos a ir potenciando ese talento, y ese es el nombre de la charla de mañana, con la compensación. Y la compensación no solamente es lo que yo le pago a la persona o los beneficios de seguro de vida, seguro de gastos médicos, celulares y demás que la persona tiene. Ese paquete no es solamente eso. Es un ecosistema mucho más avanzado que tiene una serie de factores que se van integrando entre sí y que deben vivir entre sí mismos para formar esa compensación que la empresa como un solo es el que quiere desarrollar para retener a las personas adecuadas. Ese es el resumen que les traíamos para hoy. Creo que hay algunas preguntas. No sé, Marianela, usted nos dice. Correcto, hay varias preguntas y también vamos a tener los medios de contacto para que en caso de que se quede algo sin responder, les puedan escribir. Ahí está, mire, qué amables hasta el teléfono. Invitarlos a un café. Les voy a leer, aquí hay unas preguntas. Primero, Francisco Vázquez pregunta, ¿qué impacto ha tenido la rotación considerando la inteligencia artificial? ¿Hay datos sobre esto? Bueno, Francisco, te puedo decir que considerando la inteligencia artificial, yo creería que no es que ha habido ni más ni menos rotación. Los perfiles de los puestos van cambiando. La forma como las personas hacen las cosas también ha ido cambiando. Eso lleva un reskilling que llamamos o una redefinición de las habilidades o competencias que se necesitan para desarrollar algunos puestos.
Entonces yo diría, y lo podemos ver en el histórico de rotación, si entre más hemos tenido más incorporación de inteligencia artificial en nuestros procesos y en los puestos, que es del 2021 a la fecha, que fue con la pandemia cuando se aceleró esto de todo el proceso de automatización, yo creería que más bien la rotación ha ido bajando, ¿verdad? Pero porque hemos logrado redefinir o redeterminar aquellas competencias, habilidades que se necesitan para los puestos. ¿Quiénes se van? Las personas que tal vez no están dispuestos a reconsiderar su desarrollo de habilidades o aprender habilidades nuevas. También pudimos ver cómo uno de los motivos de rotación, uno de los motivos era para el género masculino, si la memoria no me falla, era negocio propio, ¿verdad? Entonces también el boom del emprendimiento ha afectado directamente a la rotación. Pero yo no diría que la inteligencia artificial ha venido a sustituir puestos y a generar un aumento masivo al momento, ¿verdad? Claro, en el momento de lo que hemos visto nosotros en términos de porcentajes de rotación. Hay una pregunta relacionada, porque Nicauris Jiménez pregunta, si la rotación no es por renuncias, ¿podemos asumir que el factor principal causante de la rotación es por debilidades en la gestión del desempeño? Cuando son despidos, sí, son debilidades en la gestión, vamos a ver, ahí podemos tomarlo de muchas maneras. Podemos tomarlo de actitud personal o podemos tomarlo como que no hemos logrado desarrollar el coaching, el seguimiento, la capacitación y no le hemos logrado inculcar ese deseo de trabajar en la empresa, por decirlo así, si queremos ser muy críticos. Pero la rotación por despidos es un 7%, ¿verdad? El desempeño va de la mano del 7% de despidos. Seguimos manteniendo un 12% de rotación por renuncia. El resto, la diferencia del 12 y del 7% es otros, ya sea términos de contrato, jubilaciones o fallecimientos. Y de acuerdo a estos números que tanto Luis como Victoria han mencionado, Lisbeth quiere saber si esos porcentajes de rotación son anuales. Y Anuales, segundo, efectivamente. si los datos de rotación incluyen puestos operativos y no operativos. Todo, incluye, o sea, estos datos de rotación es el promedio de la rotación de las empresas, puestos desde gerencias generales hasta operarios. Incluye todos los puestos. El detalle eh, de los datos de rotación, ya por sector, ya sea por tamaño de empresa y demás, lo pueden ver los suscriptores a la encuesta 6. Eso se les facilita a aquellos que participan en el estudio de rotación. El estudio de rotación es un estudio que se da junto con la suscripción a la encuesta 6. Mire, cómo hemos aprovechado esta sesión porque quedó un chancecito para otras preguntas. Francisco Vázquez dice, respecto a informar al colaborador que es parte de un proceso de sucesión, ¿qué estrategia se puede usar para no generar expectativas inmediatas y que no genere un aspecto desmotivador, ya que no se ejecutará de manera inmediata? Yo creo que si usted lo maneja bien, le tiene plan de carrera bien desarrollado, y no solamente es que necesito que mi jefe inmediato se vaya o se muera para yo poder subir, sino que hay un plan de desarrollo en donde usted puede crecer en cualquier línea de la empresa donde usted se vaya formando, ¿verdad? Esta comunicación y estos planes de desarrollo no son de línea directa, jerárquica directa, son realmente de líneas en donde usted tiene modelos de mobility bastante amplios, en donde usted va desarrollando competencias y va capacitándose a sí mismo, va aprendiendo, va teniendo nuevas ideas, innovación y demás, de acuerdo a la cultura de la empresa, usted tal vez pueda desarrollarse en otras áreas o generar su propia área. Entonces, las oportunidades no solo son jerárquicamente directas, que pueden crear expectativas, como dicen ustedes, y cierta ansiedad, o en el caso de algunos países en donde, por lo menos aquí en Costa Rica, somos bien llamados a andar hablando mal de los demás, entonces mejor para no poner a nuestro jefe en una situación que queremos que se vaya, ¿verdad? Y le hacemos el outplacement al jefe, realmente lo que se debe buscar es que el crecimiento sea en cualquier área de la organización y que se pueda ir
creciendo de acuerdo a habilidades y competencias desarrolladas. Les están poniendo mucha atención porque mire que la pregunta de Reina también es consecuencia de esto que está mencionando Victoria. Reina pregunta, ¿consideran que también es saludable contar con cierta rotación para dar dinamismo a la empresa e integrar otras habilidades? Sí, debería de tener una rotación sana, ¿verdad? Pero esa rotación sana debería de ir de la mano de la estrategia del negocio. Yo debería de poder saber quiénes son los que quiero que se me vayan y en qué tiempo quiero que se me vayan, ¿verdad? Yo puedo llegar a decir, bueno, estas posiciones son posiciones que me van a rotar más y yo puedo tener un 40, 50% de rotación y puede ser sano, entiéndanme. Si están controladas, si son rotaciones controladas y yo tengo el tema más que manejado y determinado que esas áreas inclusive las saco de mi análisis de rotación general porque puede ser que yo sé que esos puestos van a ir creciendo y van a ir rotando. Es más, puede que yo diga, si una persona en ese puesto se queda más de año y medio, no me sirve porque entro en su zona de confort y yo doy muchas oportunidades para que el puesto siga creciendo y siga avanzando. Entonces puede que sí, más bien un indicio de que debo invitarlo a salir es el que se quede mucho tiempo en un mismo puesto. Pero eso, ¿de qué va a depender? De la estrategia de la empresa. Vamos cerrando con un par de consultas más. Sofía pregunta, Sofía Rodríguez, ¿cómo funciona el proceso de personalización de beneficios dentro de su organización? ¿Qué pasos recomiendan seguir para iniciarlo de forma efectiva? ¿Y qué buenas prácticas sugieren para asegurar que esa personalización sea exitosa y bien recibida? Cuando hablamos de personalización de beneficios, el primer paso es conocer qué es lo que tengo, hacer un inventario general por medio estadístico, por medio de analítica de datos para entender qué tengo yo, cómo está conformada mi población por clústeres, por edades, por generaciones, por geográficamente, por gustos, por preferencias, por estados civiles, ¿verdad? Hacer un estudio percepción de beneficios. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿Cuándo lo necesito? Y cómo lo perciben esos beneficios. Y una vez que yo he hecho estos primeros dos pasos, conocer mi población y conocer la percepción de los beneficios que yo estoy dando actualmente, empiezo a establecer una estrategia de personalización. Tenemos que ir cerrando, quedan temas que siempre van a generar más dudas, entonces les invito, aquí tienen los números, se les podrá enviar un mensaje de WhatsApp a Victoria o a Luis, sí, qué Sí, bueno. claro, Ahí estamos a están la sus hora. correos también, porque hay muchas preguntas ya más específicas y para todo ello pues tenemos sus medios de contacto y quedan todavía dos temas que podrían ser esos que den pie a responder sus dudas. Mañana jueves, atracción y retención, potenciando el talento con una buena compensación. Y el viernes se cierra con visión estratégica, diseñando la compensación del futuro. Yo creo que ese viernes, para todos los que han estado siguiendo esta semana, los webcasts, no se lo pueden perder. Cuéntenle a sus colegas y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En YouTube es donde van a encontrar cada una de estas sesiones muy pronto, en los videos con estas sesiones en las que han participado José Casellas ayer, también Diana Díaz, Victoria Scott que estuvo el lunes, también nos acompañó hoy Luis, entonces también Paula Zúñiga estuvo. Y todavía nos quedan otros colegas, así que los invitamos a conectarse también puntuales mañana. Y gracias porque de parte de PwC Interaméricas es un gusto poder compartir para nosotros, es un ejercicio de ida y venida, estar en constante comunicación con nuestros clientes, nuestros públicos interesados. Nos encontramos mañana a la misma hora. Esta es la semana de la cultura y la cultura organizacional, la compensación. Nos encontramos entonces. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.